¿Hablo con el presidente Biden sobre esta detención o con alguna autoridad? No. Con el presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación. Con ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta, pues es lo que sostienen mis adversarios, los conservadores. No, pero que le haya notificado que se notifica. No, yo no trato estas cosas. Estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes. Nosotros no. Aquí hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Estado de Derecho. Y las instituciones tienen que cumplir por su responsabilidad. Entonces, no son negociaciones en oscurito con nadie. No, que le haya llamado el presidente para... No. ¿No lo felicitó por Usted, no, y no tiene por qué hacerlo, o sea, es el trabajo de cada quien. Pero yo le entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara como lo sostienen los politiqueros del conservadurismo. No, nosotros somos un gobierno independiente, autónomo, y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes. Si había algunos que lo hacían, eso ya no sucede. Ya es una nueva realidad. Estamos en un proceso de transformación. Me llamó mucho la atención una caricatura y un texto, porque tiene que ver con lo mismo, de Felipe Calderón. A ver si lo consigues, porque es interesante. Acuérdense que esta conferencia no es nada más para informar, es también para el análisis, la reflexión, y para que tengamos todos elementos, todos los mexicanos, y podamos actuar con criterio, no dejarnos manipular y poner mucho énfasis en los jóvenes, porque esto de Caro Quintero viene desde la época del presidente López Portillo, ¿no? O del presidente Echeverría. ¿No? Después, cuando el asesinato de el señor Camarena, ¿quién era presidente? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. O sea, ¿cuántos años tiene eso? Como 30, ¿no? Sí, entonces la mayoría de los jóvenes, pues solo en las series. No sabemos eso, es
un asunto de la Fiscalía y de las autoridades competentes, porque este asunto para los jóvenes tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo. Fue, creo que un sábado. ...2013... y ya cuando sale y se anuncia pues se resuelve de que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido. Pero ya se le había liberado. Hace como 2 años nosotros enfrentamos algo así con un presunto delincuente, también famoso. Entonces llegó un sábado la orden para liberarlo. Bueno, un periodista de estos del régimen de corrupción, Rima Palacio, salinista, todavía no sucedían los hechos, es decir, no se dejaba en libertad y ya había publicado una columna diciendo que habíamos liberado a esta persona. Increíble. ¿Qué participación tuvo la DEA? En principio la DEA salió a decir que ellos habían participado, luego el embajador dijo que fue exclusivamente personal del gobierno mexicano. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, primero decir que lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero, perdieron la vida 14 marinos y está herido. Esperemos que se salve otro más. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas, y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron
injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo. O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la… No, sí, ¿Sí? pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero. Cuando dice que no tuvo participación directa, entonces ¿en qué sí participó la DEA? Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación. Eso está establecido, está escrito cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Y estamos hablando de equipos, de drones, pues. No lo ubicó la DEA y le dijo a No, la Marina. No. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes, pues. ¿Por qué se lo atribuyen entonces, presidente? Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración. Sí, publicó un comunicado. Sí, y eso fue lo que originó la versión de que habían participado y la información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación y luego pues el embajador de Estados Unidos aclaró. Presidente, este accidente que hubo del helicóptero, usted dijo que respaldó el operativo de detención de Caro Quintero. Hasta ahora la Marina ha dicho que se trata de un accidente y que no hay más información que indique otra cosa. ¿Cómo participaron estos elementos que fallecieron lamentablemente en el operativo? Pues participaron, fueron 2, 3 helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención, a punto de llegar al aeropuerto de Los Mochis, se desplomó uno de los helicópteros. La información que me transmitió también el secretario de Marina es de que se está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja de voz, de datos
que se maneja en helicópteros y en aviones ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación. Son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la Fiscalía porque está abierta la investigación. O sea, se tiene que saber sobre la causa del desplome del helicóptero. Y sí, lo hice y lo vuelvo a repetir, es muy doloroso que hayan perdido la vida este grupo de marinos en cumplimiento de su deber, y abrazo a sus familiares. Ayer se les hizo un homenaje, estuvieron sus familiares, yo les envié un mensaje y aunque pues son pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a apoyarlos en todo, más de lo que se establece formalmente, porque todos ellos, todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad igual a la que por ley tienen derecho. Estaba en una gira, pero estoy pendiente y se va a ayudar a todos los familiares. Muy bien. ¿Se tiene algún cálculo de cuánto se puede llevar este proceso de extradición a Estados Unidos? No sabemos. Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces se está viendo el proceso, se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal. Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción, y cualquier acto contrario a la ley. ¿Mande? ¿Cómo? No, es saca su tocayo Calderón, que es un caricaturista también conservador,
facho, panista de siempre, pues, saca una caricatura sobre cómo era la relación del sector empresarial antes con el presidente y cómo es ahora. Y es interesante. A ver, préstame el... Este se supone que era un presidente del PRI, ¿no? Sí, con Guayabera, Echeverría. Y estos son empresarios y le dicen, así no, señor presidente. Sí, aquí está, ¿no? Así no, señor presidente. ¿Y quiénes son? Don Eugenio Garza Sada, Fernando Aranguren, Andrés Marcelo Sada y Manuel Cloutier. O sea, en aquellos tiempos que se le enfrentaban al presidente, eso es lo que da a conocer, ¿no? Así no. Y ahora, aquí estoy yo, porque aquí está la M y mi dedito, miren. Ay, la panza. Entonces dice el caricaturista, así sí, señor presidente, ¿no? Ya está un empresario arrastrado, ¿sí? Ya no es como antes, pues, ¿sí? Y él dice que ni qué, ¿no? O sea, es una crítica a los empresarios de ahora, porque no se enfrentan. Lo que se le olvida al caricaturista, que el gobierno no es de empresarios, el gobierno es del pueblo. Esa es la diferencia. Esto pudo ser en un momento en que el gobierno estaba al servicio de los empresarios. Y no solo en la época de Echeverría, hasta diciembre del 18. Los presidentes llegaron a ser peleles, empleados. Bueno, hasta los contrataban cuando terminaban para que trabajaran en las empresas. El gobierno era un comité al servicio, pues, de grupos de intereses creados. Ahora no. Entonces, esa es la molestia. Yo llevo muy buenas relaciones con los empresarios de ahora, porque han ido entendiendo, y muchos ya tenían esa visión
de que había que pensar en el país y pensar en los demás y hacer a un lado el egoísmo y el lucro y la corrupción. Y por eso llevamos muy buena relación, pues con ellos hemos logrado en 2 de 3 ocasiones consenso para el aumento de salarios, que ha aumentado el salario en 65% en términos reales, como no sucedía en 40 años. Y lo logramos por consenso, porque ya no se podía mantener el salario en los niveles en que se impuso durante 36 años del modelo neoliberal. ¿Por qué no pones la gráfica de salarios? Entonces, esa es la molestia del caricaturista, pero no es el caricaturista. Así piensan millones. Es el pensamiento conservador. Y en una democracia, pues está permitido esto. Y tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero no lo voy a dejar pasar. Lo tengo que explicar. Entonces, la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington, incluso hablaron, no la tira más, eso es lo nuestro, pero la histórica. ¿Teme más violencia, presidente, por esta detención? Entonces, con ellos, con los empresarios, logramos esto. Con los empresarios logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores. De un año a otro pasó de 100,000 millones de dólares, de pesos, el reparto de utilidades a 200,000 millones de pesos. Y lo logramos con los empresarios actuales. Tercera cosa que se logró con ellos, que participaran aportando más a las cuotas de Afores. Ese es el salario del seguro, ese es el promedio, que sí ha crecido, pero me refiero al salario mínimo, a ver si lo tienen, el histórico, desde los años 80. Miren, esto era lo que pasaba, el periodo neoliberal. Aquí están a los que apoyaban los empresarios, los gobiernos, miren, neoliberales. Miren cómo estaba el salario.
de los más bajos del mundo, una vergüenza. Y esto es lo nuestro, que me da mucho orgullo. Pero regresa la caricatura y arriba de la caricatura pone Calderón un texto que es miren esto, es inmejorable, ¿eh? Puso la caricatura, así las cosas, no hicieron nada, o sea, los empresarios de ahora, para evitar lo que hoy vivimos, y esto es lo mejor, y lo que viene, o sea que ya, ya da como hecho de que el pueblo no va a permitir más atracos, más saqueos, más humillaciones. Eso es lo mejor y lo que viene. Ya se rindió, no aguantó nada. Así las cosas. No hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene. O sea, ¿qué cosa querían? ¿O qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación? Pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él, que se robaron la presidencia. Todo el sector empresarial de ese entonces, Claudio X González y todos, que pagaron publicidad en los medios cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que pagaron para financiar la guerra sucia en contra mía, lo del peligro para México. Eso era lo que quería ahora, para que no llegáramos. Pues eso es lo que él está suponiendo. No hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene, salvo un par de excepciones, ya hasta me imagino quiénes. Son una bola de cobardes. Su avaricia, codicia, codos, les faltó cicateros, y cobardía permitió y estimula que esto ocurra. Y ya interpreten pues lo demás. Yo tengo más cosas que decir, pero ahí queda eso. Presidente, preguntarle sobre, ya nada más sobre el tema de Caro Quintero. ¿Usted está de acuerdo con la extradición? Y se entiende que él operaba ahora en la zona de Sonora, si no se prevé un repunte de violencia después de esta detención. No creo que haya más violencia en esa región. No sé exactamente sobre sus actividades
Eso lo conoce la Fiscalía. Pero no era un generador de violencia como algunos otros delincuentes que operan del narcotráfico, no era destacado. No sabemos. Había una orden de aprehensión y debe de quedar claro que no hay impunidad. Acuérdense que todos los jueves se da a conocer lo que se hace para que no haya impunidad en México, para nadie, sea quien sea. Entonces, si hay una orden de aprehensión, se tiene que ejecutar. Y si se pide apoyo al gobierno, se ejecuta, sea quien sea. Es más, es un asunto, hasta les diría, de rutina. No hace falta que me consulten, ya lo saben, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional. Si me dicen se localizó una persona y se va a detener porque hay una orden de aprehensión, pues adelante, pero ni me preguntan, porque no hay impunidad para nadie, sea quien sea. Entonces, ya me enteré cuando habían detenido a este señor Caro Quinter. ¿Y está de acuerdo en que sea extraditado a Estados Unidos? Eso lo va a decidir la autoridad competente. Ellos van seguramente a presentar amparos. Entiendo que estos amparos, estos primeros, pues no van en contra de la extradición, sino es para que se le libere. Esgrimiendo de que hubo errores en el procedimiento. Entonces la autoridad va a decir o va a contestar cómo fue que se llevó a cabo el procedimiento legal, que entiendo pues fue de acuerdo al procedimiento establecido. Pero eso es. Y no hay impunidad para nadie. Y que se entienda esto, porque el que tiene una orden de aprehensión o el que antes cometió un delito y pensaba, aquí lo hemos hablado, de que no iba a pasar nada y que no había ningún problema, o porque podían sobornar a autoridades regionales, locales, eso ya no. Fue muy grave lo que sucedió en Chihuahua. Y fue muy grave porque había orden de aprehensión contra el que ejecutó o el que dirigió el asesinato de los sacerdotes. Y la misma Fiscalía del Estado declara de que esta persona era promotor, patrocinador de un equipo de béisbol. O sea que andaba como si nada. Eso puede suceder en tanto el gobierno federal no sepa que hay estas cosas, pero si nos enteramos,
no podemos nosotros ser cómplices. ¿Van a continuar estas detenciones? Sí, aunque también es importante aclarar de que en nuestra estrategia lo fundamental es atender las causas de la violencia. Esto no cambia. O sea, es muy claro, además lo escribí en el último libro, está. No es nuestro propósito lo espectacular, porque eso no resuelve del todo el problema. Eso ayuda a dejar en claro de que no hay impunidad y que no se protege a nadie. Ayuda, pero para enfrentar la violencia hay que atender las causas. Lo que estamos haciendo, mejorando las condiciones de vida, de trabajo de la gente, apoyando a las familias más pobres, atendiendo a los jóvenes, dando el ejemplo de que no se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, dando el ejemplo de que no debe de rifar o que no rifa, no vale, no sirve el lujo barato, lo material, que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es lo que nos debe de importar, humanizarnos cada vez más. No optar por el dinero como si el dinero fuese Dios. Eso es lo que nos va a llevar a una sociedad mejor y vamos avanzando y vamos a castigar al que cometa un delito. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.